Vamos a ver este siguiente problema de geometría que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que J e I son los puntos medios de cada lado del rectángulo y sabemos los segmentos cuánto miden. Entonces, por ejemplo, JB, en este caso, este segmento mide 48 centímetros, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Con lo cual, también se infiere que si J es la parte del medio, digamos, de todo este segmento, todo este otro segmento que ustedes ven acá también mide 48 centímetros, ¿ok? Y en el caso de BI también, ¿no? Vamos a tener que estos son 28 centímetros y obviamente desde I hasta A también son 28 centímetros. ¿Cuál es la idea central de este ejercicio? Bueno, la idea central va a ser tratar de medir la altura A del triángulo IJO, que es el que nosotros tenemos acá. ¿Cómo podemos recurrir a esto? Bueno, la idea va a ser tratar, en la medida de lo posible, de usando la trigonometría y lo que nosotros conocemos de cada parte, ver cómo se puede destacar sin problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué lados se pueden conocer? Nosotros, por ejemplo, sabemos cuánto es JI, que es este lado que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos el triángulo JBI, que es un triángulo rectángulo, con lo cual se puede usar Pitágoras para despejar efectivamente el lado que corresponde, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que el triángulo JBI, en este caso, este es un triángulo rectángulo, ¿ok? Con lo cual vamos a tener JI es la hipotenusa, JB y BI son los catetos. Entonces lo que vamos a tener en este caso es que JI, ¿sí?, que es la hipotenusa, nos va a quedar como JB al cuadrado más JI al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, todo esto en un medio. Entonces JI en este caso nos va a quedar como 48 al cuadrado más 28 al cuadrado raíz cuadrada, todo esto en centímetros. Recuerden, siempre pongan las unidades, por más de que sientan que no hagan falta, pero siempre es importante tener una buena práctica con esto de las unidades, ¿ok? Entonces JI en este caso nos va a quedar con 55,57 centímetros. ¿Está bien? Eso sería lo primero a tener en cuenta. ¿Qué otras cosas podemos sacar a partir de esto, no? Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos también sacar la longitud del OI. ¿Por qué? Porque fíjense, en este caso, el triángulo OIA, que es el que ustedes ven acá a continuación, también es un triángulo rectángulo, con lo cual también vale el hecho del teorema de Pitágoras. O mismo también podrían valer los teoremas de seno y coseno, que son para distintos tipos de ángulo, por ejemplo. Entonces, nosotros en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Fíjense acá la longitud de OA, que es el doble. En este caso nosotros tenemos dos veces por los 48 centímetros, no acá, porque es el doble de la longitud que ustedes ven en este sentido, que son en este sentido 96 centímetros, ¿tá? Tenemos este lado, con lo cual también se puede usar Pitágoras de este lado sin problema, ¿no? Vamos a tener, fíjense, OI en este caso, que esto nos va a quedar como OA al cuadrado más IA al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, que esto nos va a quedar como 96 al cuadrado más 28 al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada en centímetros, ¿no? Y esto aproximadamente nos va a dar 100. Bueno, está bastante justo por suerte, ¿sí? Y finalmente otro lado que se puede sacar, por ejemplo, en este sentido, es OJ, porque fíjense que OJ, en este caso, nosotros tenemos el triángulo OJ, ¿sí? Después tenemos el triángulo, en este caso, JC, fíjense, para el triángulo OCJ, que también vuelve a ser rectángulo, ¿no? Con lo cual, otro punto a favor de esto es que OJ sería la hipotenusa. Fíjense que acá también tenemos cuánto mide esto, este lado, que es 2 por 28, ¿sí? Con lo cual en este caso 2 por 28 centímetros, que estamos hablando de 56 centímetros. Entonces esto nos va a quedar, OJ nos va a quedar como OC al cuadrado más CJ al cuadrado en raíz cuadrada, ¿no? Esto nos queda 48 al cuadrado más 56 al cuadrado en raíz cuadrada, todo esto en centímetros, con lo cual OJ nos va a quedar como 73,76 centímetros. ¿Bien? Bueno,
¿Qué es lo importante de esto? O sea, una vez que nosotros tenemos todos los datos, ya la idea sería empezar a trabajar con todos con los ángulos, ¿no? Y con los lados, las longitudes de los lados también. Fíjense que nosotros sabemos del triángulo OJI, que es el que nos interesa, todos los datos. ¿Qué otra cosa podemos llegar a saber en este sentido, no? La idea sería tratar de empezar a trabajar con algún ángulo que nos permita despejar el lado A. Entonces acá viene lo que es el teorema del coseno, ¿sí? Vamos a marcar, yo lo voy a marcar, lo voy a subrayar el triángulo que nos interesa, que es el OJI, ¿sí? Acá en naranja. ¿Cuál es la idea? Supongamos nosotros no conocemos ninguno de los ángulos, pero sí conocemos todos los lados. A veces uno dice, bueno, ¿cuál es mejor, el teorema del seno o el teorema del coseno? Y lo bueno que nosotros tenemos con el teorema del coseno es que si nosotros sabemos todos los lados, podemos despejar sin problema, digamos, las variantes extra. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, aplicando el teorema del coseno para este triángulo, ¿sí? ¿Cómo es el teorema del coseno? Básicamente nos paramos en este ángulo, el lado opuesto haría, entre comillas, de hipotenusa, los otros dos de catetos y luego la corrección que le corresponde a cada caso. Esto tómenlo entre comillas porque lo estoy explicando para que se entienda el concepto. No es algo académico, esto solamente conceptual. No lo repliquen en un examen, por favor. Entonces, para el triángulo OJI, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a aplicar el teorema del coseno, ¿sí? Para que ustedes entiendan, digamos, el tema de los ángulos. Vamos a tener OJ, ¿sí? Al cuadrado, nos va a quedar la suma de los otros dos al cuadrado, ¿sí? JI más OI cuadrado, y luego la resta entre dos veces, ¿sí? En este caso JI, ¿sí? Por OI por el coseno del ángulo en cuestión. Y la idea es despejar todo esto, ¿no? Vamos a reemplazar las unidades. Fíjense que en este caso nos va a quedar como 73,76 al cuadrado, ¿sí? Todo esto que nos va a quedar a 55,57 al cuadrado, más 100 al cuadrado, porque esto es lo que mide cada uno de los lados, menos 2 veces 55,57, ¿sí? Por 100, todo esto por coseno de i. De acá de todo esto se despeja cuánto es el coseno de i, y de acá lo que se saca es que el ángulo i nos va a quedar con 46 grados, 31 minutos y 13 segundos. ¿Está bien? Luego de esto, la idea sería tratar de ver cuánto nos queda el seno de i. Fíjense ahora, en este caso sí estamos en condiciones de poder sacar los datos correspondientes, porque fíjense, volvemos a copiar el triángulo. En este caso, supongamos este punto vamos a llamarle, supongamos D, ¿sí? Si a este triángulo lo volvemos a copiar, no, en este caso lo voy a copiar en perspectiva, esto nos quedaría J, I y D, y acá tenemos el lado A, que es el que queremos sacar. Nosotros sabemos cuánto nos queda JI, porque eso lo sabemos, y acá tenemos cuánto nos queda con I. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense, del lado que nosotros conocemos que es el JI, y del lado que queremos saber igual que es el A, y del ángulo que conocemos, esto sería cateto opuesto y esto sería hipotenusa, ¿sí? Con lo cual, cateto opuesto e hipotenusa están relacionados por el seno, ¿sí? Entonces, seno de este I nos va a quedar como A sobre JI, ¿está bien? Con lo cual A nos va a quedar como la longitud del JI, todo esto por el seno de I, ¿está bien? Con lo cual de acá, reemplazando los valores, esto nos va a quedar aproximadamente en 40,32 centímetros, ¿está bien? Haciendo todas las cuentas. Y ese sería el resultado final de esta parte.